Bueno, hemos puesto aquí en la esquina la luna con el mismo cacharrito que hemos visto Venus. El que quiera verla. 5 minutos. Ahora la charla se ha llevado al ponente. Pero después de la charla lo mismo la no sé. Claro, de buena calidad y bien, cuando sabe Hay una colección de libros buenos ahora que vienen en el país, os lo recomiendo. Son colecciones, pero han sido más. Son nuevas y tienen mucha pinta. Yo ya tengo los primeros, estoy leyendo y dice que hablando de la cantidad de una de ellos que la tengo preparada, Nos acordamos muchísimo de ti. Claro, aquella época que estuvimos en el Palma. lo he recordado esta mañana. Nosotros además que teníamos tan buenos recuerdos de la Palma acá, prácticamente todos los días. Mira, arriba a la derecha había una opción de hace 20 días que trabajaba un mes. Nada, ahora las cosas han cambiado. Vicente Gómez, que no me gustaba mucho nada de eso. Ahora que está Álvaro, que son las satélites.
avión de Gracias. el ExoMars ha sido pegado ya Lo que pasa es que no sé. si lo necesito o no. Me encuentro en casa. Decía ahora Jaime que los años pasados, cuando yo estaba en Villafranca, hicimos un montón de cosas juntos. Cuando me echaron, pues ya no empecé a hacer. Es que además en los últimos años no era aquello sin un montón de veces, hasta que hemos terminado la tercera estación, y allí no era responsable, pero me guiaron como asesor, que ahora os contaré, no estaba mal. Muy bien. Oye, pues vamos a empezar. Adrián nos ha boicoteado hoy la charla, ha mandado el telescopio ahí en la puerta y se nos ha llegado a la mitad del... Bueno, hoy tenemos con nosotros a Valeriano Claros Guerra, que yo contacté con él a través de un amigo común y resulta que ya nos conocía y ya nos había dado alguna conferencia en la otra sede, en Argumosa, hace algún tiempo. Incluso organizó una visita a una de las estaciones de seguimiento a las que fueron los compañeros de la agrupación que quisieron. Bueno, Valeriano es ingeniero superior de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Su primer trabajo fue en el 67 como ingeniero de proyecto de comunicaciones y sistemas múltiples para líneas de hilo desnudo. En el 69 fue contratado por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, adscrito al Ministerio de Defensa. Su vida profesional entre esa fecha y el 89 ha estado ligada fundamentalmente a actividades espaciales como ingeniero jefe y supervisor de operaciones en las estaciones de seguimiento de satélites Apolo, de NASA en Maspalomas, Fresnedillas y de la ESA en Villafranca del Castillo. Desde enero del 89 pasó al INTA, la situación de servicios especiales, al ser seleccionado por la Agencia Europea del Espacio para desempeñar hasta octubre del 2004 el puesto de director de la estación de Villafranca y su representante en España en un estatuto diplomático. Entre los años 99 y 2003 también fue representante de la ESA en Australia para el establecimiento de la primera estación para el seguimiento de satélites en el espacio lejano allí en Australia. En el 2004 la ESA le nombró ingeniero jefe de infraestructura de la estación de Cebreros, puesto que desempeñó hasta su inauguración en el 2005. En el 2006 se reincorporó al INTA, adscrito al Departamento de Programas Espaciales y Ciencias del Espacio, donde ha desempeñado su función de científico especializado hasta su jubilación en el 2007. En el diseño de futuras estaciones de seguimiento de los satélites españoles para observación de la Tierra, paz e ingenio. Desde el 2010 al 2012 ha sido consultor de la empresa del INTA, Ingeniería y Servicios Aeroespaciales S.A., en el contrato adjudicado por ESA, conjuntamente con la empresa italiana del espacio, para la gestión durante el establecimiento y construcción de la infraestructura de la tercera estación de seguimiento de satélites en el espacio lejano que la agencia ha elegido en Malargüe, Mendoza, Argentina, que era lo que comentaba ahora, cuya inauguración fue en el 2012. Es autor de numerosas publicaciones sobre temas y misiones espaciales,
Ha dictado conferencias, charlas en universidades, colegios y otras instituciones en Argentina, Australia, España y Colombia. En la actualidad continúa su larga actividad de conferenciante y divulgador de temas técnicos y científicos sobre estaciones terrenas y misiones espaciales. Desde el 23 de abril del 2009 es académico correspondiente en la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras. Y hoy nos viene a hablar precisamente de su experiencia en la red de estaciones de seguimiento de satélites en las que ha trabajado profesionalmente. Valeriano, cuando quieras. Pues muchas gracias. Buenas noches a todos. Y permítanme que antes de empezar mi exposición, pues les dé las gracias a la asociación y especialmente a Enrique, que ya nos pusimos en contacto cuando estaba yo de vacaciones en mi pueblo, en Fuengirola, y bueno, pues era difícil saber lo que iba a pasar 3 meses después, pero bueno, las cosas creo que de chiripa, porque contaba hace poco que la semana pasada estuve en Colombia invitado para un seminario que va a ser algo muy importante, creo, para el futuro del espacio, porque Colombia está empezando a crear su propia agencia espacial, que querría que fuese la agencia espacial que empezara a reunir a todas las agencias que se fuesen creando en América del Sur y crear pues una agencia espacial regional al estilo de la Agencia Europea del Espacio en Europa. Solo, claro, nosotros llevamos 40 años y ellos están empezando con lo cual que será algo a muy largo plazo. Yo he dividido mi conferencia en 2 partes. Enrique me decía antes que porque yo le decía, yo no soy un astrónomo, entonces no puedo hablar de astronomía más que un poco lo que he vivido reunido con los científicos y con los astrónomos que han pasado pues por la estación de Villafranca desde el año 78, que lanzamos el primer satélite astrofísico que se controlaba desde España. Y bueno, pero sí que para que se vea por qué ha habido que construir una red de estaciones para el seguimiento europea, para el seguimiento del espacio profundo, pues quería explicar un poco por qué. Y ello es fundamentalmente a un programa que se ha llamado La Visión Cósmica. Este programa de la visión cósmica, la Agencia Europea del Espacio lo que ha hecho es que sus misiones en el espacio profundo, que ahora veremos, que se han hecho en 2 partes realmente, una parte que se hizo con la ayuda de la NASA y JPL, porque no teníamos estaciones que nos permitieran hacer misiones al espacio lejano o al espacio profundo sin unas estaciones de ese tipo. Pero ¿qué ocurrió? Cuando los europeos íbamos mejorando, estábamos pensando en hacer misiones más importantes, pues la NASA dijo, yo tengo también mi carga de trabajo y no puedo ayudar como hasta ahora. Ahora veremos que efectivamente ha sido algo muy beneficioso. Con estas misiones espaciales en el espacio profundo se intenta, y he traído aquí la alegoría de Paul Gauguin, que se llama ¿qué ha pasado desde el Big Bang? Las grandes preguntas de la humanidad. ¿Qué ha pasado desde el Big Bang hasta ahora? ¿Cuál es el origen de la vida? Y si estamos solos en el cosmos. Y ahora veremos que hay una serie de misiones que la agencia tiene puesta en marcha para intentar, no digo que lo consigamos, pero para intentar dar respuesta a estas grandes preguntas. Estas son las misiones que tiene la agencia en el espacio lejano desde el año 1985 hasta el año 2009. Las que están en rojo, yo las voy a mencionar ahora todas muy rápidamente, pero las que están en rojo son misiones que han terminado. Es el Giotto, pues como ahora lo veremos, fueron todas muriendo, y finalmente las que están en negro todavía están funcionando. Precisamente la Herschel pues hubo que apagarla aproximadamente hace 3 meses, porque era una misión, como ahora veremos, que estudiaba el universo en infrarrojos, y teóricamente pues acabó con todo su gas y ya no lo podemos mantener y hubo que apagarlo.
La primera misión que hicimos en el espacio lejano, de todos es conocido porque fue la primera vez que conseguimos acercarnos a la cabeza de un cometa. Después se están haciendo otras cosas, pero esto fue la primera vez. Es una de las misiones que yo llamo pioneras, los que asentaba que los científicos europeos éramos capaces de ponernos al nivel de las misiones de otras grandes agencias que, en el caso de la NASA, por ejemplo, que gastaban 10 veces más que los europeos. Europa y la ESA dice ahora que lo que contribuimos los europeos al espacio es el coste de una entrada de ciencia, mientras que en América no es así. Nos conseguimos llegar hasta el núcleo del cometa y tomamos esta fantástica foto donde por primera vez lo que se vio es que cómo funcionaba la cabeza del cometa y cómo salía el gas conforme el cometa se iba acercando al Sol. El Sol está iluminando el cometa desde el ángulo superior izquierdo y como ven entonces, ahí lo que se ven son unos, parecen géiseres, donde el material salía proyectado en forma de chorros. El resto, el gas no salía, es decir, de eso, más todos los estudios que se pudieron hacer de ver la composición del gas y la posibilidad de estudiar los distintos cráteres que habían. Por desgracia he traído un vídeo que no vamos a hacer ver, pero voy a decir lo que hacía, porque lo podemos ver en internet fácilmente. Esto era un montaje que se hizo conforme el cometa se iba acercando. Empezamos a tomar con la distancia de 200.000 kilómetros y conforme se iba acercando lo que veíamos era cómo se iba proyectando, pero intentábamos pasar, de hecho pasamos a unos 450 kilómetros de distancia de la cabeza del cometa solo, pero ¿qué ocurrió? Alrededor de 1200 kilómetros era cuando el vídeo se paraba, porque lo que ocurrió fue que una partícula a esas hipervelocidades le dio un golpe a la cabeza al Giotto y primero nos lo movió, con lo cual perdimos el contacto. A partir de ese momento habíamos tomado la foto, pero ya no teníamos comunicación porque nos movió la gran antena de casi 2 metros parabólica y tuvimos que pedir árnica a la red americana porque como no teníamos posibilidad de mandarles órdenes con una antena de 15 metros, la única manera de mandarle órdenes era utilizar un transmisor en una banda mucho más baja, era la banda S, la banda de 2200 a 2300, y desde Goldstone apuntaron la gran antena, la de 70 metros, a 400 kilovatios en radiofrecuencia. Y se le mandó una serie de comandos y poco a poco conseguimos que se moviera y seguimos pues tomando. Prácticamente, realmente ya había pasado el momento porque ya habíamos pasado de largo de la cabeza del cometa y prácticamente la misión ya estaba terminada. Pero no la terminamos. La misión, quizás se acuerden que empezó en el año 85 y un año más tarde nos encontramos con el cometa, pero lo que se hizo es que se apagó el cometa y entonces lo relocalizamos en otra órbita para llegar a otro cometa que fue el Grip-Skejellerup, y se hizo más tarde y llegamos, y la verdad es que allí no pudimos tomar fotos de las cabezas del cometa porque la cámara no nos funcionaba. La siguiente misión, que también fue algo pionero, se decía, dice, vamos a donde nadie ha ido nunca, y fue a los polos del Sol. Fuimos a los polos del Sol y es quizá interesante, y esto lo cuento un poco porque tengo que explicar que necesitamos las estaciones. Sin esas estaciones y sin el control que podemos tener sobre las ondas, no seríamos capaces de obtener los datos que hemos ido obteniendo. Lo que hicimos es esto tan complejo. Primero, no tenemos lanzadores que sean capaces de sacar
un satélite de la órbita de la eclíptica. Nosotros lanzamos normalmente utilizando la rotación de la Tierra. Mientras más al Ecuador estemos, más peso podemos poner con el mismo cohete. Por eso la situación de la estación de Guayana pues es perfecta comparada, por ejemplo, con los lanzamientos que se hacen desde Cabo Cañaveral. Pero aquí, si tengo... Este es el plano de la eclíptica y lanzamos en el plano de la eclíptica. Entonces, el cohete fue, la sonda fue en el plano de la eclíptica, pero ¿qué ocurrió al llegar a Júpiter? Cuando llegó a Júpiter, lo que hizo la atracción gravitatoria de esa masa tan inmensa que es el planeta Júpiter, lo cambió de órbita y lo puso en esta órbita. Esta órbita que lo que hace es ponerse alrededor del Sol. Es una órbita inmensamente grande porque tengo por aquí los datos que estaban a 810 kilómetros en el perihelio y a 200 billones del Sol. Tardaba 6 años, 6,2 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Por primera vez pudimos tomar datos del Sol. Por ejemplo, una de las cosas que se quería saber, ¿tiene el Sol polos magnéticos? Era algo que no se había podido medir nunca. La respuesta es no, lo que ya se pensaba. Los polos magnéticos se forman sobre la superficie del Sol de vez en cuando, las manchas negras, y por eso cuando hay un arco de material, lo que es la tormenta, y cuando eyecta toda la masa hacia el espacio. Aquí se puede ver muy bien cómo se hizo, y naturalmente aquí pues hay que darle las gracias a la NASA, que nos permitió hacer el seguimiento con sus estaciones. Los europeos pusimos un poco la masa gris, pero digamos que los seguimientos nunca fueron conseguidos. Otro de los grandes éxitos que ha tenido la ESA, porque además es una sonda que está funcionando todavía desde el año 95, es el SOHO, el Solar Observatory, Solar Heliocentric Observatory, que es un observatorio del Sol que está en un punto lagrangiano, en el punto de Lagrange número 1, y está permanentemente mirando al Sol. ¿Por qué es tan importante mirar al Sol? Porque tenemos que saber si vamos a tener una enorme tormenta o una eyección de iones, que es el viento solar, que nos llega a la Tierra. Eso es muy importante. Parece que dice, bueno, eso sí, podemos ver los paneles solares de los satélites, y de hecho, si sabemos, como sabemos que se mueve a 3 veces más despacio que la luz, el satélite nos puede decir, ha habido una explosión y va a tardar tanto tiempo en llegar a los alrededores de la Tierra. Podemos mover los satélites con sus paneles para que el bombardeo no sea directamente, sino que pase un poco de largo. Y eso es la gran ventaja de tener al SOHO en el punto lagrangiano. Aquí he traído unas fotos que son fantásticas, tomadas por, como se ve, lo que yo decía de la eyección. O sea, el material va de un polo al otro polo sobre la magnetosfera y parte sale hacia el espacio y llega. Son fotos un poco antiguas, pero que son de las mejores que se han tomado de esas eyecciones del Sol. Aquí hay pues la típica tormenta, como se llama, o lo que se llama en inglés se llama el flare, que es como una explosión, que esa es la que realmente no hace que la masa que salga, sino que la masa sea realmente empujada hacia el espacio, no vuelve hacia la superficie del Sol. Otra misión que también decimos que es pionera y que es realmente lo que nos ha dado a conocer un planeta, una luna de Saturno, que en la actualidad es aproximadamente como el estado suyo es como el que tendría la Tierra hace 3.500 millones de años. Es un planeta, como todos saben, un planeta azul, porque su atmósfera es fundamentalmente metano, y aquí a los
Titano también le tenemos que dar las gracias porque el Huygens iba incluido en el Cassini, que era una misión americana que se quedaba a estudiar Saturno y sus lunas. Y en una de las veces que pasaba por delante de Titán, la largaba a Huygens y lo que hacía era, como hay atmósfera de metano, pues el hijo, al ir bajando, fue tomando datos y había algo que no sabíamos qué es lo que iba a ocurrir, no sabíamos cómo era la superficie de Titán, sabíamos que la atmósfera era de metano, pero había océanos de metano, había tierra. Pues lo que encontramos, que es esto que hay aquí, es esta foto, fue la primera foto que se tomó de la superficie. Lo que se ven básicamente son bloques de hielo de metano. Hay tierra, y lo que fue más importante de todo es que la propia Cassini vio desde el espacio que hay lagos tan grandes o más que el lago superior, que es uno de los lagos mayores del mundo. Y esto ha sido algo, ciencia que hemos hecho los europeos y que hemos entregado a toda la comunidad científica mundial. Otra misión, que para mí es probablemente la misión, yo creo que también para los astrónomos, porque Marte siempre es un planeta muy atractivo, y lo que el Mars Express está haciendo sobre Marte, pues lo primero que tenemos que saber es que tenían una misión para una serie de años, pero ya lo hemos multiplicado por 2 porque el satélite está en perfectas condiciones. Su última hazaña, me parece, que puede ser el que cuando los americanos mandaron al Curiosity, ellos no tenían su satélite que pudiera ver el despliegue de los paracaídas. Nosotros lo vimos con el Mars Express y los datos se los pasamos naturalmente a los americanos. Ya veremos más tarde que la gran colaboración que hay ahora, porque antes estábamos un poco, no quería utilizar la palabra de pedigüeño, pero íbamos un poco, teníamos que toma y daca, yo te dejo que tengan mis datos y tú me prestas sus estaciones. Ahora estamos en las mismas condiciones que ellos tienen, que ellos tengan 3 antenas más grandes que las nuestras, pero ahora veremos al final cómo las antenas que se han construido son de alta tecnología. La misión, desde el punto de vista ya no de astrofísica o de astronomía, que de las cosas que a mí como ingeniero más me llamaron la atención en su momento, es que ha sido la primera misión en que hemos tenido que prepararnos para mandar un satélite y que sea capturado por un planeta. En el caso de Titán no había otra cosa más que soltarlo sobre la atmósfera, ¿no? La atmósfera y el paracaídas lo iba a suspender. Aquí no había atmósfera, la atmósfera es muy tenue, y entonces lo que teníamos era que calcular, si no hubiésemos llevado el cálculo y el satélite no se hubiese frenado, hubiéramos pasado de ello y no hubiéramos entrado en esta órbita que después hemos ido ajustando para poder hacer la planimetría y los mapas de Marte que estamos haciendo tan increíbles como este, donde hemos visto todas las actividades que hubo en su momento. Tenemos hielo carbónico, hielo de agua, glaciares, volcanismo. Esto es la típica morrena de un glaciar, que en su momento pues, llevó hielo probablemente. Y esta sí que es agua. Esto es un bloque de agua dentro de un cráter en la región de las Vestidas Borealis, y que también tiene parte de este hielo, como saben, en el verano se sublima y parte se queda y pero vuelve. Hay otra, vamos a ver si sale, no puedo ver el vídeo, ya siento que hoy no he hecho bien la transferencia. Esto era otro vídeo que lo que se puede demostrar es que manipulando los datos y teniendo tantos pases del satélite, podemos generar un vídeo que en este lo que se veía era casi como un helicóptero se iba moviendo alrededor de una montaña. Lo siento mucho,
Hubble con el proyector y bueno, tenemos que confirmarlo. Yo les puedo decir dónde está ahora en la ESA y se pueden ver. La otra misión, esta está ahora en plena ebullición, es la misión Rosetta, que como todos saben pues viene del nombre de la piedra Rosetta, porque esperamos que cuando lleguemos al cometa podamos saber de dónde procede la vida. Nos va a servir todos los jeroglíficos de Rosetta, de poder leer qué es lo que ha ocurrido. Es algo impresionante lo que hemos tenido que hacer, y ahora sí que lo vamos a ver aunque tenga que parar la proyección. Lo lanzamos en febrero del año 2004 y hizo sobrevuelo a la Tierra, sobrevuelo a Marte, volvió a la Tierra en el año 2009 y se encontrará con el satélite en el 2004. En el 2011 el satélite, como ven, tiene unos paneles solares inmensos. ¿Por qué? Pues porque se va muy lejos del Sol, pero incluso así no tenemos suficiente energía, no nos produce suficiente energía para mantener todo el satélite funcionando. En el año 2011, que ya estaba muy lejos, llegando casi a los alrededores de Júpiter, pues hubo que apagarlo y se deja en una especie de hibernación, le han llamado, y lo vamos a despertar en los primeros días de enero de este año, porque en mayo se va a acercar al cometa y estará en la órbita del cometa, y en noviembre haremos que la unidad que lleva adjunta, parecido a lo que hacíamos con Cassini y Huygens, que se llama Philae, esa unidad se pose sobre el cometa. Aquí yo querría, si podemos hacer, para que vean un poco la complejidad que tiene una misión como esta. En el espacio va a estar... Lo dejamos así. Sí, está bien, sí. Ahí está el lanzamiento. La órbita blanca es la del Rosetta. Aquí se le dio un empujón, la atracción gravitatoria, primero de la Tierra y después aquí, me parece que es la de Marte, el 25 de febrero del 2007, y rápidamente, claro, la órbita va cambiando y se va alejando cada vez más. Otra vez le damos otro empujón con la atracción gravitatoria de la Tierra en el 2007, y ahí vimos el asteroide Steins, que yo tuve la suerte de verlo desde el centro de control que me dejaron entrar, y aquí en el año 2009 otra atracción gravitatoria de la Tierra, y vamos aumentando la órbita hasta llegar al asteroide de Lutecia, que fue en el año 2010, y ahora ya se va, ahí lo dejamos en hibernación, el 8 de julio del 2011, y lo apagamos. Y ahora en enero de este año lo vamos a encender. Creo que ahora están hablando del 1 o el 4. Y en mayo del 2014 es cuando se entra en la órbita del cometa, y en el 2014 ya está en la órbita dando vueltas alrededor y empieza a tomar las fotos y hacer todas las fotografías y todos los planos que pueda, y finalmente lanza el Philae en noviembre, y ya lo acompaña cuando se va acercando al Sol y ya tiene cola, ya están muchos gases que van saliendo, y finalmente pues, la misión en principio se tiene que acabar en diciembre del año 2015. Lo importante es que por primera vez vamos a poder acompañar a un cometa desde que está muy lejos del Sol, que prácticamente no emite nada porque está muy frío, y lo vamos a ir viendo cómo se va activando por el calor solar y va automáticamente haciendo aquí he traído un par de recreaciones como el Philae. No sé si saben el nombre. Philae está muy relacionado a Rosetta. El Philae era una especie es una isla en el Nilo, donde había era como un obelisco
donde estaba escrito los nombres de Cleopatra en jeroglífico y en griego. Y de ahí pues ya sabíamos por Rosetta, porque estaba en griego, en demótico y en jeroglífico, pero no se sabía cómo se pronunciaba. Entonces las lecturas, porque había varios nombres de Cleopatra y de otros gente conocida, como se decía en griego, y de ahí se supo cómo eran los sonidos de las letras del jeroglífico. Y este es el que va a estar posado sobre, y lo que hará, pues como se hace siempre, y como lo que pensamos hacer en Marte, pues hacer un agujerito, sacar tierra, poderla analizar y enviar los datos que se los manda al Rosetta, que como ven, pues está alrededor de la cabeza del cometa, y lo transmiten hacia la Tierra con la antena parabólica que lleva el satélite. Otra misión, como decíamos ahí en la calle, que nosotros veíamos Venus mejor que con el telescopio ahí en la calle. Esto también es una recreación, pero realmente el estudio de Venus que se está haciendo es verdaderamente increíble, porque nos está dando los posibles problemas que pueda tener la Tierra con el efecto invernadero. El efecto invernadero, que lo que hace es que primero los vientos huracanados, yo cuando vi hace unos días el tifón y estaba viendo estas fotos, digo, madre mía, allí se hablan de vientos de 500 kilómetros por hora, pero aquí no los hemos tenido de 320 o 340. O sea que realmente los datos que se están obteniendo con el Venus que estaba previsto para 2 años venusinos, que me parece que son 486 días, si no me recuerdo, un día venusino son 400, casi 2 años de la Tierra. Y el siguiente, pues también aquí hicimos por segunda vez el control del satélite, que ya se hizo con estudios para ir estudiando las transmisiones en banda X para poder recibir imágenes de mucha más calidad de la que veníamos recibiendo desde el Herschel, ya he hablado de él, es el satélite que fue junto con el Planck, y ha estudiado el universo en infrarrojo lejano y en ondas submilimétricas, y el Planck, que realmente lo que está intentando saber es qué pasó después del Big Bang. Sabe que la luz, el Big Bang ocurrió, pero hasta 320.000 años después la energía no salió de allí, estaba confinada. Y entonces eso es lo que queda ahora, que podemos ver con el Planck, pues todo lo que se llama el fondo de radiación del universo. Este continúa funcionando y parece que tiene todavía unos años de vida. Las futuras misiones de la ESA, voy a ir un poco más rápido. El Gaia. Esta es la misión que tenía que haber salido hace 2 semanas, pero ha habido un problema en la comunicación entre el satélite y la Tierra, y ha habido que posponerla, y parece que está previsto ahora que salga el 20 de diciembre. El LISA, pues alguien tiene que demostrar que Einstein tenía razón y que existen ondas gravitacionales. Se va a hacer con 3 satélites que se ponen en una especie de triángulo en la Tierra, y los datos que se vayan recibiendo pues pueden ver una microgravedad tan intensa que ver si esas ondas gravitacionales están llegando por el universo, se van transmitiendo por el universo. Otro programa muy interesante para Europa, porque permite también la colaboración, es el Bepi Colombo, que es un proyecto entre JAXA, que es la Agencia Espacial Japonesa, y la ESA, con 2 satélites que uno está bastante más lejos de la superficie, pero el de la ESA lo que está mirando es la magnetosfera de Mercurio, y lo mismo que con el ISO tuvimos que desarrollar tecnología de cómo trabajar
con temperaturas de helio líquido de 2 grados Kelvin o algo así. Aquí lo que tenemos que ver es las temperaturas tan altas que vamos a tener debido a la proximidad del Sol. ExoMars. ExoMars es el futuro o la sustitución de lo que ha hecho el Mars Express, con la posibilidad de poner por primera vez un rover en Europa. Quizás conozcan la historia, pero era un proyecto conjunto con la NASA. La NASA se ha descolgado, parece que los americanos hablaba estos días en Colombia con el representante de NASA, JPL, y dicen que ponían muchas cosas, un tipo de interrogación, y no sabemos por dónde el presidente va a continuar, no se sabe muy bien qué se va a hacer, si quieren traerse un asteroide y ponerlo en órbita de la Luna, si queremos hacer otras cosas, pero vaya, creo que nuestro común amigo y director de ciencia y del programa de exploración robótica de la ESA, creo que fue presidente además de la asociación, ¿no? Pablo Jiménez, que es el director, ha conseguido llegar a un acuerdo con Rusia, con los Cosmos, y al final, en el año 2016, Europa mandará una unidad a la órbita, que es el orbitador, y una unidad que es un demostrador que pueda llegar hasta ver si vamos a ser más tarde capaces de llegar con una cosa mucho más pesada como va a ser el rover. El rover, en este caso, no solo está buscando minerales, también está buscando posible vida o signos de que hubiese vida, y este es tal como está ahora previsto que sea el rover, que no iría hasta el año 18. Roscosmos lo que pone es la plataforma sobre la que el rover llega a la superficie de Marte y desde ahí sale a moverse, y los cohetes, los dos lanzadores. El Euclid ha hecho un poco lo que hizo Hipparcos con estrellas, y lo que va a hacer Gaia, pero va a estar fundamentalmente haciendo una cartografía de las galaxias del universo. No saldrá hasta el año 17, como el Plato, van los dos juntos en un cohete ruso, y aquí lo que va buscando son planetas extrasolares. Y aquí lo que he traído, por ejemplo, de esta foto es la típica foto del paso de Venus sobre la corona, sobre el Sol, que lo que permite es saber cuando una estrella baja su intensidad de radiación, es porque hay planetas que están tirando al sur, y eso es lo que Plato va a hacer. Y el Solar Orbiter también es otro de los satélites que tendría una función muy parecida a la de SOHO, pero con algo que es increíble, que es acercarnos a una órbita que va a ser 48 radios del Sol. Pero con la temperatura que tenemos en esos lados, la tecnología que hay que desarrollar para que podamos funcionar a esas cercanías del Sol, pues también es algo que va a hacer que la tecnología y que las empresas europeas se pongan también al día para poder competir con lo que va a haber en los próximos años, puesto que ahora casi todos los países quieren tener una agencia espacial, quieren lanzar satélites. Hay algunas como China están invirtiendo cantidad, y algunas otras que no invierten tanto, pero que son muy estables, como en el caso de Japón. Finalmente, este es yo creo que de los programas, este es el emblemático, que es el JUICE, que estudiará las lunas galileanas de Europa, Ganímedes y Calisto. Saldrá el año 22 y tarda unos 8 años en llegar a Júpiter, y después se pasa un par de años pasando con esos carambolas que hacemos de un planeta al otro, y finalmente se pone en órbita de Calisto, como sabemos, tiene un interés del hielo que tiene y la posibilidad de que haya mares debajo de ese hielo, y entonces pues va a seguir estudiando y estaría en órbita de Ganímedes desde el año 30 al año 32, y lo que debe decir, que eso sí que ahora mismo no lo sabemos.
Bueno, yo ya creo que he hablado de la astronomía. Ahora me toca hablar de la ingeniería. La pregunta es ¿por qué una red europea de estaciones para el seguimiento del espacio profundo? Bueno, podríamos haber seguido un poco con la NASA y haber llegado a estuvimos casi 10 años ayudándonos unos a otros, pero lo que estaba claro es que los europeos queríamos invertir más, queríamos investigar más, y eso, y la aprobación de las misiones nuevas, pues justificaba el establecimiento de una red propia. Ahora ya somos independientes de la red de la NASA y, sin embargo, ahora pues podemos, porque se han reconocido el valor de interoperabilidad, hacemos las cosas para que seamos compatibles en las frecuencias de los transmisores, en la forma, de manera que podamos ayudarnos unos a otros, lo que se llama el soporte cruzado, y la emergencia. También hay que tener, que es muy importante, es que para podernos ayudar mejor, la agencia ESA ha decidido poner 2 estaciones en el hemisferio sur y una en el hemisferio norte, la de Australia, la de Argentina, y la del norte es la de febrero, mientras que la NASA las tiene al revés. Tiene 2 en el norte, que son la de Robledo y la provincia de Madrid, y la de Goldstone en California, y la del hemisferio sur está cerca de Canberra, también en Australia, en el este de Australia. Desde que empezamos aquí, prácticamente yo he dedicado a las estaciones de la agencia de 35 metros casi 14 años de mi vida profesional, no en total, porque en Australia estuve yendo y viniendo durante 3 años, de Argentina he estado 2 años y medio, y en febrero, como solo tenía 40 kilómetros, pues me pasaba a Villafranca, febrero y febrero en Villafranca. Esta es la primera de las 3 estaciones que construimos. Empezamos en el año 99 y pueden ver que fue muy complicado. El director me mandó allí y cuando hicimos unos estudios del lugar que habían elegido para instalarla, yo dije, ahí no debería ir una estación, vamos a poner muchos problemas. Al director no le gustó mucho, pero al final dije, yo no te mandaba a ti a que me busques un sitio, te mandaba a que pongas una estación. Bueno, yo lo voy a intentar y para eso tengo que pedir permiso. Pedimos los permisos y nos los denegaron, cosa que estaba claro que iba a ocurrir. La gente estaba en contra de tener una estación. Es la historia de la antena produce cáncer y la historia de que tenemos que luchar, y después no se dan cuenta que tienen un generador de cáncer con el microondas que tiene la goma mal y que lo tienen allí. Yo tenía que ir a explicarle con el medidor de radiofrecuencia que, oiga, la antena, mire usted lo que mide aquí, pues mi antena va a producir 100 veces menos que esta. Pues al final lo conseguimos y como veis, aquella zona es muy plana y teníamos un problema porque estamos en el sentido de detrás de esa colina está la ciudad de Perth y allí hay edificios altísimos con antenas que transmitían señales para los móviles y eso es un problema porque los móviles tienen parte de la banda de frecuencias que se le quitó a las antenas del espacio lejano, se le dieron a los móviles y claro, yo mandaba 20 kilovatios con esto y tenía una antena de móviles, pues me había cargado con todas las comunicaciones de la Australia del Oeste. Por lo cual, costó mucho trabajo encontrarlo, tuvimos que echar a los canguros, que había muchos, y cuando empezamos a hacer ruidos y cosas, poco a poco se fueron marchando, pero quedó una estación rodeada, quitamos los menos posibles eucaliptos que había. En la zona de allí no hay koalas, pero había algunos que decían que algunos de los koalas comen unos de las 700 y pico clases de eucaliptos que hay, solo comen 10 o 12, los demás son venenosos. La segunda antena fue otro éxito, especialmente para España, porque conseguimos rehabilitar la estación de Cebreros. La estación de Cebreros se cerró en el año 87, era propiedad de la NASA JPL, se estudiaba también para el lejano. Intentamos utilizar la antena vieja, pero era una antena de un montaje para hacer solo seguimientos en la eclíptica,
es decir, de ascensión en ángulo horario, y entonces eso tiene un posicionamiento que es solo para ese punto de la esfera terrestre. Y bueno, tuvimos que achatarrar, construimos esta y también la pusimos en marcha en el año 2005. Y la tercera es la que hemos inaugurado en diciembre de este año. Todas las antenas son, veo que están un poco distorsionadas. Ha sido muy interesante. El lugar que hemos elegido no es, en mi opinión, tampoco el mejor. Yo ya ahí no participé nada más que en la supervisión de la construcción, pero cuando se eligió el lugar, allí hay un viento que se llama viento sonda, que está en una planicie, y cuando el sol calienta, el viento se va hacia estamos a 1700 metros de altitud en una planicie, los Andes son más altos, y el viento llega a la cara de los Andes y el viento se revoca con velocidades de 130, 140 y con una polvareda impresionante. Ha habido que gastar mucho dinero en blindar los cojines, blindar las puertas, porque el polvo tan finísimo se colaba en todas partes, incluidos los equipos de aire acondicionado. Esto es la antena, 40 metros de altura, el reflector son 100 toneladas, las partes móviles son 300 toneladas y el peso total, incluida la torre de hormigón, porque lleva unos hierros. En cada sitio hemos tenido que hacerlo de una manera. En Nueva Norcia se hizo con pilotaje, hubo que pilotarla y realmente hacerlo columnas que se hacen hasta 25-30 metros de profundidad, porque realmente la antena no se mueve con la presión que hace el terreno sobre esa columna. En Cebreros no tuvimos grandes problemas porque pensábamos que había rocas de granito, pero no había rocas de granito, lo que había era un granito neutralizado, estaba como muy piedrecitas, y también hubo que pilotar. Sin embargo, en Nueva Norcia, que es una zona absolutamente volcánica, se han encontrado rocas basálticas y hemos atado sobre la roca basáltica y no ha habido que pilotar estos procesos. 35 metros es el diámetro de la antena y el subreflector tiene 4,2 metros. Las precisiones las he puesto aquí, pero no voy a entrar en ellas, lo que indica que es que tenemos que tener una precisión en el pulimentado de los paneles para no perder la señal tan débil que nos llega de los satélites y que se refleje en el subreflector y entre dentro. Aquí hemos discrepado de la NASA. ¿Por qué hemos discrepado? Porque nosotros hemos hecho un montaje en el típico azimut de elevación. Apenas así, pero naturalmente tiene dos ejes, un eje de elevación y un eje de azimut que mueve la antena en este sentido. Ellos tienen el de azimut, pero aquí he traído la antena y se mueve en azimut sobre raíles, mientras que nosotros nos movemos sobre una corona que está encima de la torre. Y eso nos da unas precisiones mucho mayores. Sin embargo, tiene la desventaja de que los codificadores no se pueden montar sobre los ejes porque el eje de azimut es un eje vertical que no existe. Ahí no hay piezas mecánicas donde poner un eje. Se hace de otra manera, pero son estaciones que tienen casi, yo no digo son idénticas, pero tienen casi la misma ganancia, o el G sobre T, como se dice, la ganancia sobre la temperatura de ruido, muy parecido a lo que tiene una antena de 70 metros, con la diferencia que la de 70 metros se construyó en el año 65 y está todo construido. NASA está cambiando este sistema, ellos mantienen el sistema de raíles, pero ya utilizan lo mismo que nosotros, como ahora veremos, que la gran ventaja es que no utilizamos guías de onda. Las ondas que llegan del espacio se mueven hasta los equipos a través de reflexiones en espejos de, naturalmente, señales de radiofrecuencia.
aquí pueden ver cómo se mueve. Este es el movimiento en azimut, en el sentido de giro. Este es el eje de elevación, levanta y baja la parábola, y eso es como llega la señal desde un satélite. Se reflejan en la parábola reflectora, van al subreflector, y el subreflector los va llegando a lo que aquí se están llamando ahora mejor a los espejos. Este es un espejo. Aquí hay un espejo, la señal ha llegado y este espejo la refleja a este, que está aquí, este la manda hacia este la manda hacia otro, y ya aquí se distribuye, lo vemos con mucho más facilidad en estos. Este es el caso de la antena de Febreros. La señal que estaba viniendo por allí, en ese espejo, es un espejo dicroico. Significa que la frecuencia de banda X se refleja y la frecuencia de banda KA pasa. Y entonces, en el siguiente espejo, que es este de aquí, ahí se refleja y entra en el receptor. No tenemos todavía el transmisor, pero el transmisor sería aquí, y lo que haría él transmite, y esto, el espejo, el M7, el M6, serían dicroicos para la señal que manda el transmisor. Pasa por los espejos. La verdad, cuando se ve el espejo, es realmente una especie de plato con agujeritos. Y los agujeritos tienen unas determinadas dimensiones, y dependiendo de esas dimensiones, las señales la atraviesan, la atraviesa o no. Esto hace que, como no hay pérdidas, como no tenemos nada donde la señal se pierda, como ocurre en los cables coaxiales o como ocurre en las vías de onda, con esta antena de 35 metros podemos recoger en los receptores, que es donde interesa las señales, casi la misma señal que si tuviéramos una parábola de 70 metros, no tanto, pero vale, casi. Este es otro de los elementos que también ha habido que mejorar. La primera, pues, las antenas, el que no haya estado nunca en una antena, los cables que suben hacia arriba tienen como una espiral, en inglés se llama el cable rack. Es una espiral, porque claro, la antena va girando, y lo que no podemos hacer es que llegue a un final y no podamos seguir el satélite. Entonces le permitimos que gire hasta, en el caso de arriba, tenemos una posibilidad de girar hasta 480 grados, es decir, más de una vuelta, 120 grados más de una vuelta. En el caso de las que hemos montado en Febreros y en Argentina, pues podemos llegar hasta 540 grados, casi, si fuera 680, darían 2 vueltas. Y bueno, todo esto es interesante desde el punto de vista de que no perdemos datos, podemos seguir moviéndonos, porque a veces los seguimientos son de horas y horas, y dependiendo por dónde sale el satélite, por dónde se va a poner, la antena tiene que ir siguiéndolo, y si tuviéramos que dar la vuelta, que antes lo teníamos que hacer, el satélite se perdía, porque cuando tú llegabas al final tenías que darte la vuelta para poder seguirlo, y eso con esto lo hemos resuelto. Algo que también llama mucho la atención es el error de apuntamiento. Claro, estamos apuntando a 400 kilómetros, a 7 millones de kilómetros, tenemos que tener un afinamiento en el apuntado, porque si no, creemos que estamos apuntando al satélite y estamos desviados, la señal que nos llega es mucho más baja. Entonces, pues bueno, en el caso de la banda X del orden de 11 miligrados, y en la banda K son 6 miligrados. Temperaturas de funcionamiento también son diferentes dependiendo de los sitios. En Australia nunca bajamos bajo cero, con lo cual la antena, pero sí que se calienta mucho porque hace un calor como en Madrid y en Febreros. Entonces, en Febreros, por ejemplo, hemos tenido que tener 20 grados bajo cero hasta 50 grados para que la antena pueda seguir funcionando, con lo cual, ¿qué significa? Que tenemos que tener muchos más equipos de aire acondicionado, muchos más equipos de mantenimiento. Las radiofrecuencias, no les voy a hablar de todas, pero sí que aquí es algo importante que hemos avanzado mucho. Hemos conseguido
que haya bandas de frecuencia que son 31,8 gigahercios. Es decir, antes trabajábamos a orden de 2200 a 2300 y aquí estamos trabajando ya a 31.800 a 32.300. ¿Por qué necesitamos más frecuencias? Porque con esa frecuencia podemos hacer que el ancho de banda sea más grande y podamos mandar fotografías que necesitan, pues en lugar de 5 megabytes, porque necesita 5 gigabytes cada vez que se lanza. Y claro, como el satélite no está ahí todo el tiempo para mandarlo, tenemos que traerlo cuanto antes. Y esto es el gran avance en la radiofrecuencia también en estas antenas, es decir, estamos en Europa se ha puesto muy al día en toda la cuestión de infraestructura de las estaciones. Los amplificadores de bajo ruido, se me ha perdido un dibujo, no sé por qué, son también, están todos enfriados criogénicamente. ¿Para qué? Pues para que no nos produzcan ruido, porque ya la señal viene con ruido. Si nosotros le metemos ruido en tierra, pues entonces lo que hacemos es que degradamos la señal que nos llega. Y entonces, dependiendo de la frecuencia, la banda S, que era los 3200, 3300, funcionan a 12 grados Kelvin. 12 grados Kelvin son menos 260 grados centígrados. El cero absoluto son 273, menos 273 grados centígrados. La X lo tenemos. Todo esto, ¿cómo se hace? Pues se hace porque tenemos nitrógeno líquido o helio líquido que está circulando por la caja donde tenemos el amplificador metido. Como no hay líquidos que se hielen, lo que hacemos es que mantenemos la temperatura de todos los componentes tan frías, de esa manera no añadiendo el ruido a las señales que nos llegan del espacio. Esto llama mucho la atención, pero porque cuando se habla de potencia, podemos transmitir hasta 20 kilovatios en radiofrecuencia. Eso significa que para generar 20 kilovatios en radiofrecuencia tenemos que tener un consumo de 100 kilovatios de carga eléctrica en el sistema. Por eso tenemos que tener primero, en febrero, por ejemplo, llevamos una línea de 500 kV para que se pudiera hacer. En Australia tuvimos ciertas dificultades, pero siempre tenemos que tener una planta eléctrica que pueda generar toda esa energía con diésels para que no se nos pierda, para que no nos quedemos sin electricidad en momentos críticos que hay. Y entonces, cuando hay un momento crítico, normalmente es que nos desconectamos de la red pública y toda la operación se hace con la estación que tiene que tiene la posibilidad de suministrar la energía que necesitamos. Para terminar, y esto es una loa a los ingenieros europeos, hemos conseguido diseñar y fabricar espejos dicroicos que hasta que empezó la ESA pidiéndolos, había que comprarlos fuera, donde fuese, Estados Unidos. Hemos desarrollado los amplificadores criogénicos, como decía, en banda SX y KA, que realmente esto lo que nos ha hecho es que la industria haya podido suministrar equipos ahora que los que tenemos en las estaciones de comunicaciones, que han mejorado enormemente la calidad de que teníamos en las señales que después nos llegan a nuestras casas. El diseño y desarrollo de una estructura mecánica con unos requisitos de precisión y apuntamiento como el de la banda KA, que son verdaderamente no alcanzados hasta que hemos construido estas estaciones en Europa. La NASA con la suya tiene, pero nosotros con el montaje que hemos hecho los mejoramos. El diseño y desarrollo de un sistema de calibración en apuntamiento. Aquí también tenemos que decir, porque hoy he estado hablando precisamente en Villafranca, el diseño para el apuntamiento, nosotros tenemos que calibrar las antenas de donde están apuntando y saber si hay desviaciones de lo que nos dicen los equipos de lo que realmente son. Antes teníamos que tener una antena de calibración, esas antenas que tenemos en Villafranca hay una, había también en la NASA, hay
ahí encendemos la torre y nos transmite una señal como si fuera el satélite y nosotros podemos ver, hacer autoseguimiento de esa señal, la bajamos mucho a ver cuando se pierde, pero cuando hablamos de frecuencias tan altas, esas torres tienen que estar en lo que se llama el campo lejano. Y en el campo lejano significa que en banda K tendríamos que estar a lo mejor entre 50 y 60 kilómetros de distancia. Y no siempre es fácil que no haya que hay un sitio que tú puedas poner ahí una torre o que esté en una montaña, pero no tiene ni electricidad ni nada así. Entonces el Observatorio de Lleves de Madrid diseñó un sistema de utilizar para calibrar la antena una radiofuente en el espacio. Es decir, una galaxia que transmite en banda S, otra que transmite en banda K, hay que buscarla, y ellos han creado el software y nos permite entonces ahora calibrar la antena y estar seguros que cuando aparezca nuestro satélite por allí vamos a estar apuntando a de tiempo. El sistema deltador, no lo cuento, es una cosa complicada, pero básicamente es que cuando hay dos estaciones en la Tierra que ven un satélite a la misma vez, se puede hacer utilizando una onda plana de una galaxia, de señal de una galaxia que llega más o menos al mismo tiempo a las dos estaciones, y podemos mejorar enormemente la precisión de la distancia del satélite a cada una de las dos estaciones. Con eso podemos calcular con muchísima más precisión cuál es su órbita, si hay errores en la órbita, si hay algo que le ha ocurrido, y podemos hacer que la órbita sea mucho más precisa. Todo esto, pues bueno, se da con Gaia, Vermicolombo y las otras misiones de la ESA es lo que se utilizará. Y naturalmente, ya lo he mencionado otras veces, que seamos interoperativos entre NASA, JPL, JAXA y Europa, pues es una ventaja, porque en el caso de un problema podemos ayudarnos unos a otros, como ha sido el caso que tocaba antes de la llegada del Curiosity a Marte, donde el satélite Mars Express tomó toda la secuencia del despliegue del paracaídas y la llegada, y esos datos pues se los transmitían naturalmente a NASA, porque ellos no tenían un satélite en ese momento que lo pudieran ver. Yo aquí no he hecho más que leer y sacar cosas de la ESA que pongo ahí, porque hay muchas cosas muy interesantes, y si alguien quiere saber más, pues ahí lo dejo, y acá que hago la música. Bueno, pues me decía Enrique que si alguien tenía alguna pregunta y yo puedo contestarla, que no sea muy difícil, lo intentaré. Sí, yo tengo una pregunta. Es si la ESA está haciendo alguna cosa parecida a la red esta del espacio profundo que está haciendo la NASA, que es como la Internet del espacio, esta que se habla, ¿no? que modifica el protocolo TCP/IP para permitir, digamos, que unos satélites se comuniquen con otros, de forma que no tenga que tener siempre comunicación directa, digamos, ¿no? Y evitar los tiempos muertos. De hecho, el problema está de qué satélites hablamos. La NASA lo tiene resuelto y nosotros tenemos resuelto en parte los europeos. Es que todos los satélites que están por debajo de la órbita geoestacionaria, todo lo que está por debajo de 36.786 kilómetros, creo que es, los satélites, ellos tienen unos satélites que se llaman los TDRSS, y con esos satélites, que son realmente como estaciones, esos satélites están arriba, un satélite que está aquí lo ve y le manda los datos a él, y él manda esos datos a una estación que hay en White Sands, en Estados Unidos, y allí reciben todos los satélites. ¿Qué ocurrió cuando terminó el proyecto Apolo? Cuando se terminó el proyecto Apolo, pues la NASA tenía de orden 30 y tantas estaciones alrededor del mundo. Y cuando se dieron cuenta de que eso pues, era un coste increíble, aparte de los problemas nacionales, cuando yo tuve la desgracia, la suerte y la desgracia, cerramos Canarias, porque desde el 38 nos tocó en el año 75, y montamos
inmensa mayoría, tuvimos que sacar mucho equipo, lo pusimos en caja y lo mandamos a Tananarive, ahora creo que se llama Antananarive, en aquel momento se llamaba Tananarive, la capital de Madagascar, porque allí había una estación. Bueno, pues justo cuando los equipos llegaron allí hubo una revuelta, había los malgaches, había algo así, una estación parecida a más Paloma, y había del orden de 350 malgaches y unos 120 americanos. Hubo una revuelta antiamericana, entonces los americanos tuvieron que salir por pies, rompieron el claustro de transmisión, porque había ya malgaches que sabían operar la estación. Pues rompieron el claustro, había uno de repuesto, también lo rompieron, y bueno, todo lo que había llegado de Maspalomas estuvo allí, yo creo que fueron 5 o 6 años. Y finalmente, cuando ya cambió otra vez el sistema político, la NASA pidió repatriar algunas cosas, y entre otras cosas se repatrió, que quizás tú recuerdes, que vino a la estación de Frenedilla y era ¿cómo se llama? El comando en cola. Pepe Castellano, el esquí, ¿cómo se llamaba? El esquí, el esquí, y eso estuvo allí y se consiguió traer. O sea que realmente las estaciones se han ido quitando y ellos se dieron cuenta que cerrando estaciones y poniendo esos 3 satélites, hay 2 satélites que normalmente cubren la Tierra, hay un gap pequeño y otro que está de reserva. Eso es la manera de hacer el seguimiento. Nosotros lo hemos intentado, pues tenemos a los DRS, que finalmente no se han puesto del todo, pero sí que también hemos conseguido la comunicación entre satélites, que pueden hablar entre ellos, pero con las señales láser. Entonces hemos montado una estación en Tenerife, en IAC, y allí se puede hablar con los satélites que envían pruebas, mientras ellos hablan unos con otros, los datos que pueden bajar a ese telescopio, porque realmente es un telescopio, una luz que llega en forma de láser, y mientras no se utiliza, el Instituto Astrofísico de Canarias ha hecho un pequeño estudio y ha conseguido utilizar ese rayo láser para encontrar basura espacial que no se puede ver con los sistemas de radares que no saben una potencia muy grande, avanzados, y cuando la pieza es muy pequeña, y sin embargo han conseguido encontrar, que hay ahora, desde que Tenerife está haciendo esto, se han encontrado alrededor de 800 piezas que no se sabían dónde estaban, de dimensiones, pues un poco más grande que los antenis o cosas por el estilo, pero que se puede, con ese sistema han conseguido que se pueda saber su órbita, porque ese es uno de los grandes peligros que hay, especialmente para la Estación Espacial Internacional, que de vez en cuando la tenemos que mover o tenemos que bajarla, porque hay una probabilidad alta de que choque con una de esas piezas. Controladas hay 8.000, y que existan, pues se piensa que puede haber de orden entre 25.000 y 30.000. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? Cuando utilizábamos cohetes que eran de combustible sólido, el combustible solía hacer polvo de aluminio, todo con pólvora, y eso entonces pues, soltaba ese aluminio en plan casi líquido, y se formaban bolas, y hay como bolas en el espacio, muchas. Hay ahora la agencia que estaba montando aquí en Villafranca un departamento que va a estudiar proteger la Tierra con los asteroides y todo esto. Al final no sé si no hemos sido demasiado diligentes a la hora de pagar en los últimos años la contribución obligatoria, pues parece que eso no se va a quedar en España, se va a volver en fin, hay algo que se va a hacer. Ahora dependemos de los estudios que hacen los americanos, que tienen un sistema donde estaban ante los radares en Alaska contra los misiles que podían venir de la Unión Soviética. Esos radares ahora
se están utilizando para buscar objetos no deseados en el espacio y calcular sus órbitas, por lo cual eso están, las agencias espaciales tienen acceso y tú dices, tengo algo que está volando a 328 kilómetros de altura, a ver qué hay por ahí que me pueda dar y cuándo me puede dar. Entonces, hay un control exhaustivo, especialmente claro, la probabilidad de chocar en el espacio es muy pequeña, pero ha habido muchos casos. No sé si alguien ha visto Gravity, ese es el caso extremo, ¿no? Pero vaya, ha habido numerosos casos. Estos días en Colombia se hablaba del peso del problema, ¿no? Hay un tratado que obliga a los signatarios de ese tratado de primero devolver las piezas, o si causa un daño, el que sea. El más famoso fue cuando uno de los satélites se llamaba Radasat de la Unión Soviética, que llevaba 50 kilos de uranio en una pila termonuclear y cayó en Canadá, y tuvieron que gastar millones y millones de dólares a nivel mundial. Pero bueno, hay cosas, la verdad que los satélites que llevan pilas de termonucleares, pues se van muy lejos. No pueden llevar paneles inmensos como hemos puesto nosotros aquí con el Rosetta. La Rosetta no está todo el tiempo tan lejos, pero bueno, si como el Cassini, por ejemplo, que está en Saturno años y años, pues no tendría energía suficiente para operar lo que necesitaba. Pero sí, ya hay un sistema y también hay una coordinación que probamos en Villafranca de la interconexión, sobre todo para transmitir datos, porque lo importante es que yo pueda mandar un paquete de datos que va a ir a mi satélite, pero que procese toda una línea de comunicaciones que viene desde la NASA a una estación de comunicaciones hasta que llega a la estación de Villafranca y lo transmita. Ese protocolo tiene que ser entendido por los dos lados, aunque tú no puedas entrar dentro de lo que es el paquete de datos, que es donde va la información de ida y de vuelta, porque en la de vuelta pues, es la información científica que alguien tiene que codificar, pero sí que el paquete de datos puede pasar por las redes, y eso sí que se trabaja mucho y está muy orientado. La mayoría de las estaciones, pues pienso que en el futuro está haciendo se está quitando las estaciones más pequeñas que tienen, se las regala a alguien. A nosotros nos ha regalado el tema de una paloma, y entonces dice, y yo cuando te necesito te pago a tanto la hora, mientras tanto tú sabes lo que quieres. Y eso es un poco externalización que se llama ahora, y es lo que se va haciendo, pero para eso, claro, tiene que haber compatibilidad entre quien transmite los datos, donde tienen que llegar, y que sea capaz de modularlo de una manera que el satélite sea capaz de tomar los datos. Bueno, tengo una curiosidad. En Villafranca, como recuerdas, teníamos dos transmisores en la antena B2. Uno que era el de estado sólido de 400 vatios y luego un Kleistin de antena que daba kilovatio y medio. Pero no he llegado a conocer qué transmisor, por ejemplo, en Villafranca, qué tipo de transmisor se quedaba 20 kilovatios allá en la estación de Ávila, en las Cebreros. El de Ávila ya se ha construido en Europa. El primero que se construyó era americano, porque no había el primero. El segundo, pues, vamos aprendiendo a que llegas y al final, pero son de TW3. Son TW3. Traveling Waves Tube, tubo de onda progresiva, se llama en castellano. Y son, para eso, su rendimiento es muy bajo, ¿vale? Como decía, quiero transmitir 20 kilovatios en la frecuencia, me tengo que gastar 100 kilovatios eléctricos, con lo cual el rendimiento es de un 20%. Sí, yendo a la primera parte de la charla, aquí en el proyecto este SOMAS veo que hay dos fechas, una en el 2016 y otra en el 2018.
¿En qué consiste? Creo que la de 2018 es cuando va se pondría el rover en Marte. El rover se lanzaría al rover y en el 2016 se lanzaría en un cohete el orbiter, el que se queda en la órbita, y el otro es esa. A mí me recuerda el que perdimos, ¿cómo se llamaba? Igual que el barco. ¿Alguien se acuerda de cómo se llama? El Beagle. La forma que tiene es casi como la que tenía el Beagle. El Beagle, saben, cuando lanzamos el Mars Express, iba acompañado por una unidad que no hicieron, que hicieron los científicos. Los ingenieros se cubren con eso. Esa la hicieron los científicos y no pensaron en lo que iba a ocurrir. Pero había cosas que eran increíbles. Por ejemplo, no pusieron, nunca se supo si por ejemplo se había o no desprendido. Lo fácil hubiera tenido una pequeña camarita que cuando tú le decías, ahora te tiro, y se separa, eso no se vio. Realmente nunca se supo lo que pasó, si se quemó en la atmósfera, si hubo un rebote en la atmósfera y se salió hacia el espacio, o simplemente incluso que llegó, pero quedó escondido en un cráter, en una cueva, en algo. Nunca realmente hemos podido dilucidar qué pasó con el Beagle. Y yo ese trazo que veo que se está pensando tiene un poco la forma. Y eso es algo que después cuando llega a la superficie se despliega y se abre y es realmente supongo, porque no estoy ya muy metido, que es lo que va a hacer es ver, la idea fundamental es que si todo esto funcionase en el año 20, con los datos que haya dado ese demostrador, es que mandemos una unidad que los franceses tenían muchas ganas de mandarla, que tiene dos cuerpos como la Luna. Algo que llega a la superficie de la Luna, recoge muestras y utilizando la parte de abajo como plataforma de lanzamiento, se vuelve hacia la Tierra y llega a la Tierra entregando el kit. Antes se llamaba, que no sé si sigue el mismo nombre, se llama el Mars Sample Return, es decir, la unidad Marte que trae de vuelta muestra de rocas de Sí, en la transparencia te daba la sensación de que había algo para taladrar. Bueno, eso lo lleva el rover. El rover, porque el Curiosity lleva un taladrito, pero son 10 centímetros. Creo que va a llegar a casi 1,20. Un taladro de 1,20. ¿Por qué? Porque el Curiosity no está buscando vida. Sin embargo, si hubiese vida en Marte, o ha habido vida, donde tiene que estar es en ese permafrost, como se llama, que es la tierra congelada, como hay en la Siberia, ¿no? Y entonces tienen que ir más dentro y buscarla, la saca y después pues harán como se hacía con los vikingos, ¿no? Que tenían pequeños hornos que eran capaces de quemar lo que habían sacado y ver pues, si salía algo orgánico, pues tenía que salir en el río carbónico de lo que estaban quemando y cosas por el estilo. Algo simple, porque tampoco Curiosity y esto lo que lleva son muchas cámaras de reflexión y son capaces de estudiar la composición incluso de la roca por radiofrecuencia, incluso por láser, ¿no? Lo que hay allí. Y bueno, las cosas han cambiado mucho desde los vikingos, ¿no? Y luego otra pregunta, ¿el plato para qué fecha está previsto? ¿Plato? Para el 2017. Iría, el plato iría, puedo ponerlo lo puse, a ver, un poco para atrás. Tengo una tabla. He puesto unos años de pasa. Estoy viendo al revés, ¿no? Sí, primero. Esta es la primera, todo lo que está lanzado. No sé por qué va hacia atrás, porque yo estoy donde para allá.
bueno, pues tengo el mando al revés, así que lo siento. Tengo el mando mirándole para mí. No, es que estaba dándole con el mando, claro, iba al revés. Terminando, estas son las primeras misiones y después ya entramos en lo que es la visión cósmica. Los 3 últimos se han aprobado hace muy poco en el Consejo Ministerial. Puede abrir gracias. O sea, Gaia es el primero que saldrá, que es el que les decía que falló en las pruebas últimas del transpondedor, que no tenía ningún problema. El Baby Colombo salió en 2015. Lo que pasa es que, claro, llega 7 años más tarde. Lisa Pathfinder es en el 2015. El ExoMar sería los 2 primeros, el Orbiter y el Demonstrator en el 16 y en el 18 el Rover. Todo esto es todo el mundo lo sabe, es muy flexible, muy flexible. El plato sí que tienen que salir juntos porque la pena es que lo lanzan un soyuz ruso. En el caso de Marte es más probable que no sea tan flexible porque es la oposición. Es cuando Marte está más cerca de la Tierra, Sí, en el 18. Sí, pero vaya, a veces tampoco llegar en 6 meses o llegar en 8 es un poco más costoso desde el punto de vista operativo, ¿no? Pero no estoy seguro si llegar 3 meses más tarde, a lo mejor hay problemas de que no puede llegar al sitio donde después tener un contacto o algo así. Pero bueno, estoy de acuerdo que siempre se quiere ir en el momento de oposición para que haya el menor tiempo de tránsito hasta el norte. ¿Algo más que yo puedo decir? Bueno, pues no tenemos más preguntas. Sí. Cada día entra Kevin Sabor. Kevin Sabor. Que abren Sabor. Y ahí, de todas maneras, hoy Facebook, que eso sí lo usa, hace un día de hoy, viernes, cada día en las efemérides, en los 4 comentarios. El ISO, lo mejor es altísimo. Sí, que si vas a venir mañana a la reunión de biofísica. Hola. Día peor porque claro, mira, Yo luego por la mañana. mucha gimnasia, mañana y pasado tengo mucho esto sí, creo que veo se sabía, ¿no? Voy a preguntar y yo tengo ni idea. Está fenomenal la charla. Venga, hasta luego. Muchísimas Espera, Enrique. Sí.
No, no. Que no lo pague. Podemos abrir, la pregunta es entonces, si yo sé de alguno, vamos a ver, lo que me interesa que nosotros quitamos bueno, el software de las medidas, de las figuraciones y todo esto. Solo la parte con la R, es algo que le decíamos no lo tenemos allí porque siempre o así, bueno, pues nada, ¿qué tal Rosa? Tus hijos, escaparás sin Cataluña. yo si quieres te puedo pasar alguno y cuando los quitemos llega la cuarta ahora en mes y medio ¿qué modelo de cada quinter? o así es igual. ¿Qué tal? Muy bien. Pues nada, vamos a la casita.